Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes en nuestro canal. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, donde hacemos un estudio bíblico, el cual consiste en mirar el Evangelio de cada domingo, en este caso el del próximo 21 de febrero del 2021, ¿cierto? Marcos 1, 12, 15, ¿cierto? Y vemos pues el Evangelio de cada domingo a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? Vemos que dice la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia Católica de este Evangelio y así de los Evangelios de cada domingo. Pero hagámoslo como siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo, que nos mande su Santo Espíritu, para que este encuentro se haga no como nosotros queremos hacerlo, no como quisiéramos hacerlo, sino que con la ayuda del Santo Espíritu este encuentro se haga y se realice como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos entonces a leer el Santo Evangelio del próximo domingo. Marcos 1, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras de este Santo Evangelio del próximo domingo 21 de febrero del 2021. Tentaciones en el desierto según San Marcos, ¿no? Los otros evangelistas narran este episodio, ¿cierto?, en la vida de Jesús. Vamos entonces a Mateo capítulo 4, ¿no?, versículos del 1 al 11, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Mateo en este evangelio, ¿no? Mateo, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? En este caso, según San Mateo, de este evangelio, ¿no? Mateo dice que, a ver, las Sagradas Escrituras dicen de este evangelio que en antiguo Israel, el pueblo de Israel, fue llevado al desierto por Dios. Por Dios. Fue un designio divino llevar el pueblo de Israel al desierto. Conducidos por Moisés. Voluntad de Dios que fuera Moisés quien conduciera a su pueblo, ¿no es cierto? El pueblo de Israel cayó en tres tentaciones, ¿no? El pueblo de Israel, conducidos por Moisés, cayó en tres tentaciones. ¿Cuál? Buscar el pan fuera de Dios. Acuerde que el pueblo de Israel rechazó ese amor de Dios, ¿no?, al manifestarse ese amor de Dios, al darles el pan bajado del cielo, el maná, ¿no? El pueblo de Dios, Israel, rechazó ese pan sin cuerpo que era según ellos, pues, que era el maná, prefiguración de la Eucaristía, ¿no? Prefiguración de la Eucaristía. Hubo una ofensa contra el amor de Dios, un Dios misericordioso que manda pan, ¿cierto? Bueno, la segunda tentación, tentar a Dios. ¿Está o no está Dios con nosotros? Acuérdese el episodio de Masá y Meribá con la roca, ¿cierto? Bueno, y la otra tentación, adorar dioses extraños. El pueblo de Israel perdió la calma y
Se dejó tentar. El pueblo de Israel se dejó tentar y perdió la confianza en Dios y por eso adoró dioses extraños. El pueblo de Dios, Israel, se paganizó. Se paganizó. ¿Qué es paganizarse? ¿No? Cuando el pueblo de Israel se pone a adorar dioses extraños. Porque pagano más que extranjero, pagano traduce con más fuerza adorar dioses extraños, diferentes al Dios Yahvé, al Dios de Israel. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Eso es lo que nos dice Mateo acerca pues de este evangelio de las tentaciones en el desierto, ¿no es cierto? Bueno. Veamos entonces, Marcos no es tan explícito. Mateo sí es muy explícito, habla de tentación por tentación. Mateo simplemente dice: a continuación el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Ya sabemos entonces, la Escritura dice que el Señor fue llevado, el Señor como nuevo Israel. Jesús es el nuevo Israel, ¿no? Jesús es el nuevo Israel, ¿no? Acuérdese que en la huida a Egipto, cuando Jesús va a Egipto, está evocando a Jacob cuando llegó a Egipto. Y cuando el niño Jesús sale ya de Egipto porque murió Herodes, está evocando al pueblo de Israel que sale de Egipto. Entonces Jesús es el nuevo Israel, ¿cierto? Y fue llevado al desierto, dice acá Marcos, para ser tentado por Satanás, ¿cierto? Bueno, veamos qué dicen entonces los padres de la iglesia, la tradición apostólica, a la cual nunca podemos dejar de lado. Nunca podemos dejar de lado la tradición apostólica, porque el segundo criterio que da el Concilio Vaticano para leer la Sagrada Escritura con el espíritu que fue inspirada, el segundo criterio es leerla siempre a la luz de la tradición apostólica. San Agustín dice: en Cristo fuimos tentados, en Él vencimos al diablo, ¿no? Continúa San Agustín: porque Cristo es uno solo y todos nosotros somos sus miembros. Vea qué bien, ¿eh? Es decir, su iglesia. Repito, porque Cristo es uno solo y todos nosotros somos sus miembros, es decir, su iglesia. Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de las tentaciones. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no es vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. En Cristo yo fui tentado por el diablo y lo vencí porque Cristo tenía mi carne. Vea qué bien San Agustín. San Agustín nos está dando a entender que el diablo en el desierto tentó al Cristo total. Es decir, a la cabeza que es Cristo como tal y a su cuerpo que somos nosotros, su iglesia, ¿cierto? Entonces, Cristo permitió ser tentado como cabeza para que su cuerpo haga lo mismo. ¿Por qué? Porque es que mire, ¿qué nos está diciendo Cristo en este evangelio? Vean, muchachos y muchachas, mi pueblo, el antiguo pueblo de Israel, ¿cierto? Fue llevado al desierto para ser tentado en estas tres cosas, ¿no? Que ya las voy a explicar, ¿no? En buscar el pan, cuando digo buscar el pan, es buscar todas las cosas necesarias para la vida humana, ¿no? El alimento material, en fin, las asociaciones, todo lo que necesita el hombre en la tierra para vivir, ¿no? Ya sean recursos materiales, ya sean recursos sociales, en fin, convivencia, en fin, todo esto. Todo esto es buscar el pan, hay que buscarlo siempre por Cristo, con Cristo y en Cristo, y asimismo disfrutar de las cosas que conseguimos por Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿no? Todo lo que no consigamos, por Cristo, con Cristo y en Cristo, son simplemente grandezas humanas, que para Dios es necedad. Por eso hay que tener mucho cuidado
con la falsa filantropía. La verdadera filantropía es la que se hace por Cristo, con Cristo y en Cristo. La verdadera unidad, la que se hace por Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿no? La verdadera fraternidad es la que se hace por Cristo, con Cristo y en Cristo, es decir, donde Cristo es el centro de todo, ¿sí? Se habla mucho actualmente de fraternidad humana, pero Cristo no aparece por ningún lado. Se habla mucho de fraternidad humana, pero Cristo no aparece por ningún lado. Se habla mucho de filantropía, pero Cristo no aparece por ningún lado. Se habla mucho de unidad, pero Cristo no aparece por ningún lado. Miren, amiguitos, con todo conocimiento de causa les digo, toda unidad, toda fraternidad, toda paz, donde Cristo no sea el centro, ¿no? Donde Cristo no sea el centro, eso es masonería. Eso es masonería. Hablar de fraternidad humana simplemente sin nombrar a Cristo, eso es masonería. Y la Iglesia tiene más de 200 documentos que condenan la masonería. Hablar de fraternidad humana donde Cristo no aparezca por ningún lado, eso es masonería. Y la Iglesia tiene más de 200 documentos que condenan la masonería. Hablar de paz y donde Cristo no esté, eso es masonería. Hablar de seguridad y donde Cristo no esté, eso es masonería, ¿no? Entonces, esa es la tentación en que cayó el hombre actual, en que hemos caído actualmente. ¿Estamos en esa tentación en que cayó el pueblo de Israel? Sí. ¿Estamos en esa tentación que el diablo le propone a Jesús? Sí. ¿Y caímos en esa tentación? Sí. Porque sacamos a Cristo del centro. Sacamos a Cristo de nuestras vidas. Cristo ya no es el centro de nuestras vidas. Se habla de fraternidad humana sin nombrar a Cristo por ningún lado. Se habla de fraternidad. Se habla de que todos somos hermanos. ¿Pero hermanos en qué? Si no aparece Cristo por ningún lado, eso es mentira. Somos hermanos únicamente en la medida que decimos somos hermanos en Cristo, ¿no? De lo contrario, eso es masonería, ¿no? Y repito, la Iglesia tiene más de 200 documentos que condenan la masonería, ¿no? ¿Cómo es que de un momento a otro entonces ya se puede hablar en términos masones dentro de la Iglesia? Fraternidad humana sin nombrar a Cristo por ningún lado. Pues estamos cayendo en la primera tentación de buscar el pan fuera de Cristo, al margen de Cristo, ¿no? Buscar el pan para nosotros y para los demás, pero fuera de Cristo. No, hay que buscarlos por Él, con Él y en Él. Aquí San Agustín es muy claro. Vamos a ver qué nos dice San Juan Bautista de la Salle respecto a este evangelio. El evangelio de este día, al indicarnos que Jesucristo se retiró al desierto, no dice que fuera para huir de la compañía de los hombres, ni para orar, sino a fin de ser tentado. Y eso para darnos a entender que el primer paso de quien pretende consagrarse a Dios ha de ser dejar el mundo con el fin de disponerse a luchar contra el mundo mismo y contra los demás enemigos de nuestra salvación. ¡Qué bien San Juan Bautista de la Salle! Jesús nos está enseñando que el primer paso para seguir a Dios es dejar el mundo. ¿Qué es el mundo? Es todo lo que es hostil al Evangelio, ¿no? Es decir, en este mundo está tomado por la masonería y por el comunismo. El comunismo es contrario a la fe católica, porque hay muchos documentos en la Iglesia que condenan el comunismo, donde se ha dicho claramente que la fe católica no es compatible con el comunismo, ¿cierto? Entonces, el mundo hoy se lo tomaron la masonería y el comunismo, ¿no? Y en la iglesia se metió por completo el demonio del modernismo. Por eso hay que conocer la doctrina y las Sagradas Escrituras para no dejarse arrastrar uno por estas doctrinas falsas. Sí, son doctrinas falsas, porque no están acorde con la voluntad de Dios. Aquí los santos lo están diciendo. Miremos qué dice San Juan Pablo II, mire, respecto a este evangelio. Dice: el Espíritu de Dios permitió que Jesús fuese tentado por el espíritu de las tinieblas, de forma que obtuviese sobre él la primera victoria mesiánica. ¡Qué bien! El diablo trata de inducir a Jesús a acoger esta falsa perspectiva. ¿Cuál? La del mundo.
Repito lo que dice San Juan Pablo II. El diablo trata de inducir a Jesús a acoger esta falsa perspectiva, porque es el enemigo del plan de Dios, de su ley, de su economía de salvación y por tanto de Cristo, como aparece claro por el Evangelio y los demás escritos del Nuevo Testamento. Qué claro está en Juan Pablo II, mire, ¿no? El diablo trata de inducir a Jesús a que acoja la perspectiva del mundo, ¿no? Bueno, el diablo ni más ni menos le está proponiendo a Jesús, ¿no? Que en vez de dejarse regir por la voluntad del Padre, se deje regir por la voluntad del mundo, por los criterios del mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que repito y me vuelvo cansón, pero no importa? No importa. La fraternidad tiene que ser por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, tiene que ser fraternidad cristiana, ¿no? La unidad tiene que ser unidad en Cristo, o sea, unidad cristiana, ¿no? Si es simplemente fraternidad, si es simplemente unidad, si es simplemente filantropía, eso es masonería, eso es una aparente solución a nuestros problemas. Eso es un engaño con rasgos de verdad. Es un engaño con rasgos de verdad. Bueno, muy bien. Esto es lo que dicen los santos padres respecto a este evangelio, ¿no es cierto? Miremos qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Mire, Jesús antes de abordar el catecismo, Jesús nos está diciendo, miren muchachas y muchachos, el pueblo de Israel en antiguo, cuando fue conducido por Moisés, cayó en esas tres tentaciones. Buscó el pan fuera de Dios. Repito, cuando dice buscar el pan es buscar todo lo necesario para la vida material, para la vida humana, acá en la tierra. Lo buscó fuera de Dios y ese es el problema. Y ese es el problema cuando se buscan las cosas fuera de Dios, ¿no? La sabiduría, la grandeza, todo esto, ¿no? La ciencia, todo esto, cuando se busca por fuera de Dios, eso es una necedad. Para Dios es una necedad eso. Y Dios se encarga de acabar con todo lo que es necedad humana, porque todo lo que es necedad humana se opone al plan divino. ¿Sí? Muy bien. El hombre quiere tentar a Dios en este momento, ¿no? El hombre queremos tentar a Dios. Pues si usted es Dios, manifiéstese y concédeme lo que yo quiero. Concédame lo que yo quiero y ahí sí creo que usted es Dios. Estamos en ese punto ahorita, ¿cierto? Y tercero, estamos adorando dioses extraños. La nueva era caló en nosotros. El modernismo caló y el modernismo nos lleva a adorar indirectamente dioses extraños, ¿no? Porque el modernismo quiere desdibujar la palabra, quiere destrozarla, despedazarla, ¿sí? Quiere forzarla para acomodarla a los tiempos nuevos, a las circunstancias nuevas. No, son los tiempos y las circunstancias los que tienen que acomodarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede mover, ¿sí? Muy bien, ahora sí miremos el catecismo que nos dice. Vamos a ver este santo evangelio a la luz de un numeral, el numeral 675. Vamos a ver el evangelio del próximo domingo, las tentaciones en el desierto, a la luz del numeral 675 del catecismo. Voy a leerlo, numeral 675, dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Como podemos darnos cuenta, este numeral tiene tres ideas muy claras. La primera, antes de la parusía, o sea, antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia tiene que pasar por una prueba que sacudirá la fe de muchos, ¿no? Sacudirá la fe de muchos, ¿no? ¿Qué es sacudir? Sacudir es quitar. Cuando uno sacude el polvo de la mesa, está quitando el polvo de la mesa. O sea, sacudirá la fe de muchos quiere decir que quitará la fe de muchos, ¿no?
Por eso Cristo dice en el Evangelio, cuando yo venga encontraré fe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque como los católicos, empezando por mí, somos muy ignorantes y no conocemos las Sagradas Escrituras a fondo y no conocemos la doctrina de la Iglesia, no conocemos la tradición de la Iglesia. Cualquier idea, cualquier doctrina nociva nos cala, nos parece sugestiva, como en el paraíso, que Eva dijo, ese fruto se ve apetitoso, y da inteligencia, dijo Eva, y por eso lo comió, porque vio que daba inteligencia. Pues no hay nada más seductor que el conocimiento. No hay nada más seductor que el conocimiento. Mire, una logia masona, la masonería, está llena de conocimiento. Está llena de conocimiento y de ciencia. No quiero decir con esto que el conocimiento y la ciencia sean malas, de ninguna manera, son buenas y hay que adquirirla. La ciencia y el conocimiento hay que adquirirla, ¿no? Porque es un regalo de Dios y es una orden de Dios, ¿no? Que tenemos que capacitarnos y tenemos que adquirir conocimiento, ¿sí? Pero no al margen de Dios, como lo hizo Eva. Eso es lo que pasa ahorita. Estamos adquiriendo el conocimiento, es muy seductor, y si es fuera de Dios, es mucho más seductor todavía, ¿de acuerdo? ¿Sí? La ciencia, si es al margen de Dios, totalmente al margen de Dios, es mucho más seductora. Es mucho más seductora y envenena más al hombre. En cambio, cuando la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia es a la luz de Dios, Ave María es una cosa maravillosa y hace progresar a la humanidad. Bueno, entonces estamos en una prueba. Estamos en una prueba, sí, estamos en una prueba. La Iglesia está pasando por una prueba donde se está sacudiendo la fe de muchos, ¿no? Cuando vemos en la Iglesia que unos obispos dicen una cosa y otros obispos dicen otra, ¿no? Unos cardenales aseguran esto y otros cardenales aseguran esto, ¿no? Cuando vemos que unos sacerdotes hacen unas predicaciones bellísimas, hermosísimas, acorde a las Sagradas Escrituras, acorde a la tradición apostólica, acorde al magisterio de la Iglesia, maravilloso. Pero cuando vemos otros sacerdotes que van por otro lado y van totalmente en contra de la sana doctrina de la Iglesia, la gente se da cuenta y la gente empieza a dudar. Esto está sacudiendo. ¿Hay una prueba en la Iglesia? Sí, hay una prueba en la Iglesia. ¿Estamos hablando de una prueba? Sí. Vamos a la siguiente idea. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Bueno. Esta segunda idea tiene muchas cosas, mire. Dice, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, sí. ¿La Iglesia es perseguida ahorita? Sí. La Iglesia es perseguida desde afuera y desde adentro. La Iglesia es perseguida desde afuera y desde adentro. A la Iglesia la están persiguiendo los que están fuera de la Iglesia. Y a la Iglesia la están persiguiendo los que estamos dentro de la Iglesia. Sí, sí, porque la Iglesia, cuando vemos jerarcas de la Iglesia que van abiertamente en contra de la sana doctrina de la Iglesia, estamos persiguiendo a la Iglesia. Cuando vemos un sacerdote jesuita, James Martin, que dice que el catecismo de la Iglesia Católica se equivocó frente a los numerales que habla de la homosexualidad, pues está persiguiendo a la Iglesia. Luego, cuando un obispo era. Cuando vemos un grupo de obispos alemanes en el camino sinodal, no, pidiendo una serie de cosas imposibles porque eso sería renunciar por completo a la fe y a la palabra de Dios. Pues es una persecución. Entonces, ¿la Iglesia está perseguida? Sí. Desde fuera, sí. Desde dentro, sí. Está siendo perseguida por los que están afuera y por los que estamos adentro, ¿sí? Entonces, esa persecución va a dejar a las claras, a la luz de todo el mundo, el misterio de iniquidad, bajo una impostura, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Ojo, solución aparente a sus problemas. Aquí se está hablando, solución aparente a sus problemas es el pan, ¿no? No se preocupen por el pan. No se preocupen por el pan porque todo van a tenerlo.
Todo lo que ustedes necesitan para su vida material sobre la tierra, tu vida espiritual y material y crónica, lo van a tener gratis, sin tener que hacer nada, gratis. Solución aparente a todos sus problemas. Ese es el peor engaño que puede haber. Pues aquí está hablando, este numeral está hablando abiertamente del comunismo, del marxismo, que es el engaño más grande que puede haber el hombre. El comunismo engaña para esclavizar al hombre. Y si no, miremos lo que pasó en Venezuela. Un líder carismático comunista llevó ese pueblo a la ruina, ¿no? Un líder carismático comunista llevó ese pueblo a la ruina. Prometió todo, soluciona todos sus problemas. ¿Qué prometió Chávez? Soluciona todos sus problemas. Y un pueblo, pues, no sé, ignorante le creyó. Ahí están esos muchachos que vienen a vender dulces en las esquinas son ingenieros, abogados, administradores, mostrando sus diplomas y demás, y vendiendo dulces en las esquinas en las ciudades de Colombia. Son los hijos y los nietos de los papás que votaron por Chávez, ¿sí? Y eso es la solución aparente a sus problemas, un engaño. No olvidemos que el primer comunista que hubo sobre la tierra fue el diablo, porque engañó al hombre para esclavizarlo. Entonces esto es muy claro. Ahora el numeral es muy claro. Para imponerse un sistema diabólico como es el comunismo, necesita de la complicidad del poder religioso. Por eso dice una impostura religiosa, ¿no? Porque proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. O sea, esto no es ni más, ¿no? Lo está diciendo el Catecismo en el numeral 675, que va a haber una religión a nivel mundial. Va a haber una religión a nivel mundial que se va a poner de acuerdo con un modelo económico que no es otro que el comunismo, ¿cierto? Para imponerse a la fuerza en la tierra, ¿no? Para imponerse a la fuerza en la tierra. Eso es lo que dice este numeral, lo está diciendo la Iglesia, lo está diciendo el magisterio de la Iglesia. Por eso Benedicto XVI dice, que la Iglesia con esta crisis va a quedar muy pequeña, va a quedar muy reducida, muy aporreada. Va a quedar un remanente fiel, un pequeño rebaño, pero muy fuerte, indomable, el cual llegará hasta el final, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia llegue al final donde tiene que llegar, ¿sí? La iglesia nunca va a colapsar por completo. Que se reduzca es otra cosa, ¿no? Que para muchos puede ser sinónimo de purificación, ¿cierto? ¿Sí? Entre otras cosas, el Evangelio lo dice muy claro. Hay 10 vírgenes que esperan entrar al banquete, esa es toda la iglesia, pero solo entran 5, las otras 5 se quedan afuera, ¿no? Cuando en el juicio final Jesús separa las cabras de las ovejas, ¿no? Eso es muy claro, lo que pasa es que no lo queremos ver así, pero entonces este numeral está siendo muy claro, ¿no? Está siendo muy claro. Vamos a creer a ese engaño, vamos a creerle a ese engaño, ¿no? La iglesia de Cristo es una sola, y fuera de esta iglesia no hay salvación, fuera de esta iglesia no hay otra, esta es la única iglesia en la cual hay salvación, ¿sí? Porque hay argumentos teológicos y doctrinales para demostrarlo, ¿cierto? Y el catecismo es muy claro cuando dice, fuera de esta iglesia no hay salvación. Claro está que esto no aplica para los que sin culpa no han conocido a Cristo y su iglesia, ¿cierto? ¿No? Numeral 647. Dice, esto no aplica para los que sin culpa no han conocido a Cristo y a su iglesia y a su evangelio, ¿cierto? ¿No? Pero si estas personas que sin culpa no han conocido la iglesia, ¿no? Pero de una u otra manera hacen la voluntad de Dios, ya están en el camino de la salvación, porque no es culpa de ellos no haber conocido la iglesia, a Cristo y su evangelio, ¿cierto? Entonces mire que este numeral es muy claro. Mire, lo repetimos esta segunda idea. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Mediante el precio de la apostasía de la verdad. Apostasía es separarse. Apostasía es separarse, romper, eso quiere decir apostasía. O sea, bajo el precio de la apostasía de la verdad, o sea, separarse de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Apostasía de la verdad es separarse de Cristo, romper con Cristo. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo porque estamos viendo que se habla de fraternidad humana, no fraternidad cristiana, ¿no? Se habla de fraternidad y Cristo no aparece por ningún lado.
Se habla de conocimiento, está bien, y Cristo no aparece por ningún lado. Se habla de ciencia, Cristo no aparece por ningún lado. Se habla de unidad, Cristo no aparece por ningún lado. ¿No? Se está viendo. Apostasía de la verdad, rompimiento con la verdad, es decir, rompimiento con Cristo. ¿No? Cuando Cristo es el hombre perfecto, Cristo es el modelo. Uno de los motivos por el cual el Verbo se encarnó es para mostrarnos el modelo del hombre perfecto. El modelo del hombre perfecto. Cristo es el modelo, Cristo es el humanismo perfecto. No hay que buscar un nuevo humanismo, no. Eso es hasta herético decir de un nuevo humanismo, porque quiere decir que el modelo fracasó, quiere decir que el modelo del verdadero humanismo es obsoleto. Cuando hablamos de un nuevo humanismo, quiere decir que Cristo es obsoleto ya, porque Cristo es el hombre perfecto, Cristo es el modelo del verdadero humanismo, ¿no? Y al hombre para su salvación no le sirve otro humanismo que el de seguir a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Mire la tercera idea de este numeral 675. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Repito, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Es muy claro, el centro de toda unidad debe ser Cristo, pero hoy por hoy se habla de la unidad, pero no, Cristo no es el centro de esa unidad. Cristo es el hombre. El hombre tiene que ser el centro de todo. El lugar de Cristo ya no lo puede ocupar Cristo, ¿no? No, ya Cristo pasó de moda. Cristo no nos convenció, hay que sacarlo. Cristo estorba. Entonces, el hombre sí es más perfecto que Cristo. El hombre actual es mucho más perfecto que Cristo, más sabio que Cristo, más poderoso que Cristo. Hay que sacarlo. Entonces, si queremos una unidad, tiene que ser una unidad perfecta. No en torno a Cristo, sino en torno al mismo hombre. Por eso se habla de unidad sin nombrar a Cristo por ningún lado. Fraternidad. No, ¿qué cuentos de Cristo? Fraternidad con Cristo no sirve. Eso no funcionó. Eso no sirve. Eso está pasado de moda. No, fraternidad humana. Nada de fraternidad cristiana. Saquemos ese término de nuestro lenguaje cristiano. No, Cristo ya fracasó, eso no hay nada que ver con Cristo. Se habla de fraternidad, pero no se nombra a Cristo. Pura masonería. Repito, la iglesia tiene más de 200 documentos que condenan la masonería porque la masonería es eminentemente satánica. Así habla de filantropía, de conocimiento. Así se refiere en buenos términos a la iglesia, porque el diablo no es bruto para mostrarse con el lenguaje de diablo. Si el lenguaje se muestra con el lenguaje de diablo, pues nadie le seguiría. Pero como el diablo se presenta vestido de piel de oveja, por eso se le sigue, ¿no? No, mire, comenzámonos de una cosa, no seamos tontos, ¿no? Se está dando un engaño en la humanidad en este momento. Se está dando un engaño disfrazado de verdad. Y por no tener el conocimiento de la sana doctrina de la Iglesia Católica, de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica, estamos cayendo fácilmente ahí. Por eso dice, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne, ¿no? Y la idea anterior es muy clara, ¿no? Una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Para imponer un sistema comunista, ¿no?, necesariamente tiene que llegar a la negación absoluta de Dios. Detrás del comunismo, marxismo y socialismo y todas esas corrientes, al final de cuentas lo que hay es un problema religioso, porque es llegar a la negación absoluta de Dios. Bueno, muy bien. Fíjese pues cómo el Evangelio del próximo domingo habla de las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿no? Y ahorita estamos en este desierto, ¿no? Y el diablo nos está tentando y estamos cayendo en estas tentaciones. Estamos buscando el pan fuera de Cristo. Es decir, estamos buscando todo lo que necesitamos para subsistir en la tierra, lo estamos buscando fuera de Cristo. Estamos tentando a Dios. Lo estamos tentando. Bueno, ¿es Dios o no es Dios? Si es Dios, ¿por qué ocurre esto? Si es Dios, ¿por qué esto y lo otro? Estamos cuestionando a Dios. Le estamos pidiendo explicaciones a Dios. Le estamos reclamando a Dios. Le estamos pidiendo explicaciones. ¿De dónde acá? Bueno,
y estamos adorando dioses extraños. Tenemos ídolos, tenemos ídolos, tenemos ídolos, ¿no? Donde están nuestros tesoros, ahí está nuestro corazón. Revisémonos, revisémonos, ¿dónde está nuestro corazón en este momento? ¿Dónde está nuestro corazón? Bueno, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de abrir los ojos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abrir los ojos, ¿no? Y que nos dé esa virtud grande del discernimiento, que nos dé esa virtud del discernimiento, esa prudencia que hace verdaderos sabios para entender lo que está pasando en la iglesia en este momento, para entender lo que está pasando, para entender que la iglesia está siendo atacada ferozmente por los que están afuera y por los que están adentro, ¿no? Y que por ningún motivo, pidámosle al Señor que por ningún motivo nos aparte de esta iglesia, que es la única, que esta es la única iglesia de Cristo, la única iglesia de Dios, que por ningún motivo nos aparte de esta iglesia ni nos apartemos de ella, que perseveremos en ella. ¿La iglesia está en crisis? Sí. Es el momento para ser católico, es el mejor momento para pertenecer a la iglesia, porque es la oportunidad de este momento, es la mejor oportunidad que tenemos para decirle a Jesús: Jesús, estoy contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Jesús, estoy con tu iglesia, ¿no? Nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia, ¿no? En las buenas y en las malas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti, ¿no? Digámosla a tiempo y a destiempo, ¿no? Del COVID-19, ese bicho miserable que está matando tantas personas, el único que nos puede proteger realmente es Dios, nuestro Señor Jesucristo. En vano nos echamos gel, usamos tapabocas, esto y lo otro, si no llamamos al que verdaderamente nos puede librar de esto, ¿no? Y no solo del COVID, sino de todos esos virus doctrinales, ¿no? Esos virus de las falsas doctrinas que nos están circundando por todos lados. Dios los bendiga, saludos a sus familias. Ese evangelio del domingo como cobra de actualidad con este numeral, por Dios.